Muy bien, lo que acaban de entregar. Luego existen proyectos y programas que hacen referencia, sobre todo esto. Programas es un conjunto de proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, o si quieren, portafolio de proyectos. Y así llegamos a los proyectos de investigación. Si ustedes van a hacer una tesis al finalizar la carrera de administración, ese es un proyecto de investigación. Bueno, entonces, existen proyectos sociales, productivos, infraestructuras, programas y proyectos de investigación. Les adelanto, la actividad que ustedes van a hacer es buscar un proyecto de estos tres tipos. Proyecto social, productivo o infraestructura que esté en etapa de ejecución, es decir, que se esté ejecutando ahora y tenga un 30% de avance o más del 30%. Anótense, sin embargo, en la actividad yo voy a especificar todo esto. Y este proyecto que ustedes elijan, que ya sea social, productivo o de infraestructura, va a ser el proyecto al cual ustedes van a aplicar todo lo que vayamos aprendiendo en la asignatura. Bueno, con ese adelanto continuamos. También habíamos entendido que el ciclo de vida del proyecto desde un punto de vista tradicional está conformado por idea, preinversión, inversión y operación. La fuente de este modelito teórico sobre el ciclo de vida del proyecto son los hermanos Zapaja. Si quieren consultar un poco más, lo hacen. Nos vamos a concentrar de estas etapas del ciclo de vida del proyecto en la idea. Es decir, vamos a aprender a desarrollar una idea y a desarrollar una propuesta de proyecto seria. ¿Cómo es que se hace eso? Toda idea de un proyecto nace ¿de qué? ¿De qué nace? De una necesidad o problema, licenciado. Necesidad, problema y falta algo que empieza con O. Oportunidad. Oportunidad. Entonces, detectamos una necesidad, problema u oportunidad y el siguiente paso es el árbol del problema. El árbol del problema lo que hace es definir el problema central, valga la redundancia, porque acá definimos o detectamos un problema, pero acá lo definimos de mejor manera. De dicho problema, analizamos cuáles son las causas y también los efectos, que vamos a desarrollar a detalle más adelante. Luego, como segundo paso, el árbol del problema nos sirve de insumos para desarrollar el árbol de objetivos. El árbol de objetivos nos permite establecer, como su nombre dice, objetivos. Este árbol de objetivo nos va a servir de insumos para poder desarrollar la matriz del marco lógico. Todo esto tiene un nombre, se llama la metodología del marco lógico. Y esta metodología del marco lógico, es decir, todo esto lo que hace es que nos permite desarrollar propuestas de proyectos de una manera formal y seria. Pues aprendamos cómo se hace. Primero, árbol del problema. El árbol del problema básicamente es una analogía del árbol aplicado a esta metodología del marco lógico. Lo primero es definir el problema central que va en medio y representa el tronco del árbol. Acá está. Luego nos enfocamos a las causas del problema. Estas causas que están acá arriba son las causas directas y abajo son las causas indirectas de dicho problema. Y en la parte de arriba, representando las ramas y las hojas, son los efectos, que pueden ser efectos directos, todos estos. Y de acá, si salen más efectos, serían los efectos indirectos. Las causas hacen referencia a las raíces del árbol. Entonces, cuando hablamos de la raíz del problema, estamos hablando de las causas del problema. Entonces, la analogía es correcta. Este es un ejemplo de un árbol del problema. Lo primero es definir el problema central.
¿Y cómo está definido el problema central? Dice frecuentes accidentes de ómnibuses. No dice falta. Muchas veces ponen esto. Falta. Hace falta. Inexistencia o no existe. Entonces dice frecuentes accidentes de ómnibuses. ¿Cómo podría poner falta para darles un ejemplo de algo que no se tiene que hacer? Falta de prevención de accidentes. ¿Me entienden? Esto está mal. Esto está bien porque me está diciendo mediante una oración afirmativa el problema que existe. ¿Y cuál es el problema que existe? Frecuentes accidentes de ómnibuses. Perfecto. Entonces, es importante definir el problema central como tiene que ser. Luego definimos las causas. ¿Cuáles son las causas para que existan frecuentes accidentes de ómnibuses? Una de las causas, conductores imprudentes. Otra, vehículos en malas condiciones y después calles en mal estado. Una chanchulla. Las calles en mal estado están provocando frecuentes accidentes de ómnibuses. ¿Suena lógico esta oración? ¿Suena bien? ¿Suena lógico? ¿Suena coherente? Agradecería por un sí o por un no. Sí, dice. Sí, licenciado. Esta pequeña oración que hago les va a servir a ustedes para cuando hagan el árbol del problema. Ustedes van a aplicar eso a su proyecto, ¿ya? Entonces, sirve de mucho esta chanchulla. Entonces, todas estas son causas directas. Veamos las causas indirectas o lo que está relacionado con las causas directas. Ejemplo, vehículos en malas condiciones. ¿Por qué hay vehículos en malas condiciones? Porque los vehículos están obsoletos o hay un deficiente mantenimiento de dichos vehículos. Entonces, así voy desglosando cuáles son las causas para este problema central. Luego me enfoco en los efectos. Los efectos son aquello que nosotros podemos percibir, lo que logramos ver y percibir. ¿Sí? Si existen frecuentes accidentes, uno de los efectos es que existan pasajeros heridos o muertos, que los pasajeros lleguen tarde, y por último, la pérdida de confianza de la empresa de transporte. Significa que este árbol del problema está enfocado a una empresa de transporte. ¿A qué empresa le ponemos? Para que nos sirva como ejemplo, una empresa de transporte. Yo, liceo. ¿Perdón? Un ejemplo podría ser la línea Q de Quillacollo. Ya, vamos a trabajar entonces con la línea Q. Digamos que el problema de esta línea es que tiene frecuentes accidentes. Nos estamos inventando. Perfecto. Armé el árbol del problema con las causas y los efectos. Chanchulla para saber que un efecto está bien o no. Y es muy sencillo. Los frecuentes accidentes de ómnibuses están provocando heridos o muertos. Entonces, eso, o sea, la oración es coherente, es razonable. ¿Qué pasa si hago este ejercicio? Si pongo pasajeros que llegan tarde acá como causa. Pasajeros que llegan tarde. Hagamos el ejercicio. Los pasajeros que llegan tarde están provocando frecuentes accidentes de ómnibuses. ¿Les suena coherente, lógico? ¿Es algo que pasa? No, dice. ¿Escucharon alguna noticia de que
porque los pasajeros llegaron tarde es que provocaron accidentes. No, Liz. Entonces, es un ejercicio que les va a permitir saber cuáles son efectos y cuáles son causas. Y muchas veces el error que cometen es poner efectos como causas o causas como efectos. Una vez que yo armo o desarrollo o elaboro el árbol del problema, con problema central, causas y efectos, este árbol del problema me sirve como insumo para desarrollar el árbol de objetivos. Árbol de objetivos. Y acá me muestra la jerarquía de los objetivos. Los efectos se van a transformar en el fin para mi árbol de objetivo. Ahí arriba va a estar fin. O si quieren, objetivos de desarrollo. ¿Ya? El problema central me va a servir para que yo pueda elaborar o desarrollar el propósito u objetivo general de mi árbol de objetivos. Y las causas se van a volver objetivos específicos o resultados esperados. Y esto, pues voy a tener que, hacia abajo, descomponerlos en actividades principales, llamadas acciones. Veamos en el ejemplo. Seguimos con el mismo ejemplo aplicado a la línea Q. ¿Cuál era el problema central? Problema central. ¿Qué decía en el problema central? Frecuentes accidentes de omnibuses, licenciado. Frecuentes accidentes de omnibuses. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Ahora voy a transformar este problema en mi objetivo general en el árbol de objetivos. Estamos en el árbol de objetivos. Esto que suena malo lo voy a transformar en algo bueno. Se redujo la frecuencia de accidentes, de los accidentes de omnibuses. Suena bien, porque se redujo la frecuencia. Ya no está como antes. De algo malo lo hemos pasado a algo bueno. Lo mismo con las causas. Decía, los choferes son imprudentes y ahora los choferes conducen con prudencia. En el árbol del problema decía que los vehículos son obsoletos. Y acá dicen los vehículos están en buen estado. ¿Qué decía de las calles? Que estaban en malas condiciones y ahora están en mejores condiciones. Entonces estoy poniendo lo que decía malo en algo bueno. Todavía no estamos aprendiendo a redactar un objetivo como tiene que ser, porque un objetivo se redacta de cierta manera. Sin embargo, no se preocupen por eso. Solo necesitamos que hagan esa transformación del árbol del problema, lo que sonaba mal, en árbol de objetivo para que suene bien. Luego, abajo decían que los vehículos eran obsoletos. Ahora reemplazaron esos vehículos obsoletos. Son vehículos nuevos. Y pues el mantenimiento ya se hace un control técnico con regularidad para que haya un buen mantenimiento. Ya entonces, esto que dice mantenimiento debería estar acá. Control técnico con regularidad que permita controlar mantenimiento y estén bien mantenidos. Entonces estoy transformando todo lo anterior, que sonaba mal, en algo bueno. Arriba decía pasajeros heridos o muertos. Hay menos pasajeros accidentados, heridos o muertos. Los pasajeros llegan a tiempo. Y por último, arriba, la empresa de transporte goza de buena reputación. Hablando de la línea Q. Si se dan cuenta, no es nada complicado, nada del otro mundo. Bueno, acá tenemos nuestro árbol de objetivos. Habíamos entendido que acá arriba están los objetivos de resultados. Acá está nuestro objetivo general. Y acá abajo, ¿qué estaba? Causas, licenciado. No, árbol de objetivos. Acá, objetivos.
específicos. Y en la parte de abajo, acciones o actividades. Entonces, mi árbol de objetivo me va a servir como insumo para poder desarrollar la matriz del marco lógico. Esta matriz del marco lógico, ¿cómo es que voy a desarrollarla? Mis objetivos de resultados se van a transformar en el fin en mi matriz del marco lógico. El objetivo general se va a transformar en el propósito. Los objetivos específicos se van a transformar en los componentes. Y pues acá no se va a transformar en nada. Actividades. Lo recomendable es agarrar los componentes y descomponerlos en actividades. Entonces ya sé de dónde y cómo es que sale la matriz del marco lógico, que está conformado de esta manera. El resumen narrativo va acá, en esta columna. Acá escribo el fin que salió del árbol de objetivos. El propósito, que es mi objetivo general, los componentes, que son mis objetivos específicos, y de los componentes los descompongo en actividades y acá pongo las actividades. Entonces ya sé de dónde sale todo esto que se llama columna del resumen narrativo. Luego tenemos los indicadores que van en esta columna, los medios de verificación que van en esta columna y los supuestos que van en esta columna. Ahora explicamos cada uno de estos. La finalidad. ¿Qué es la finalidad? Y sabemos que sale o nace del árbol de objetivos, de los objetivos de resultados. Voy a cambiar de color de un segundo. Objetivos de resultados. Finalidad. La finalidad son los beneficios globales del proyecto. Propósito. Sale del árbol de objetivos, de exactamente el objetivo general. Describe el impacto o resultado directo del proyecto. Básicamente, el proyecto en sí, el producto final del proyecto y cuál va a ser su impacto o resultado directo de dicho proyecto o producto final, para que se entienda. O ustedes díganme, ¿cuál es el producto final del proyecto? Y esto es redundante, del proyecto distribuidor de acá del Cine Center. ¿Cómo se llama el distribuidor? Quintanilla, creo. Ese es el proyecto. Ahora díganme, ¿cuál es el producto final del proyecto? Granados, González, Ariel. Ariel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es el producto final de este proyecto? El producto final sería la completación del puente, la completación del proyecto. ¿De qué proyecto? Estaríamos hablando del proyecto de construcción del puente Quintanil o del distribuidor Quintanil. Ya, no es un puente, es un distribuidor. A ver, Distribuidor, sí. yo sé que esto es redundante. El proyecto es construir un distribuidor para evitar que haya mucho tráfico, mucha trancadera, ¿verdad? Y el producto final, pues, es el mismo distribuidor. Por eso les digo que es redundante. Entonces, acá ya sabemos a qué hace referencia el propósito y de dónde nace. Luego, los componentes salen de los objetivos específicos del árbol del problema y describen los bienes y o servicios que deben producirse para poder completar el proyecto. Los componentes del proyecto. Es como un rompecabezas, son las piezas que una vez desarrollados se unen y así se entrega el proyecto. Y por último, las actividades. Las actividades, ¿qué haces? Agarras los componentes y los divides en actividades. Describen cómo se producirán los componentes.
Luego los indicadores que van acá. Son los medios de verificación, las medidas de verificación, no los medios, las medidas de verificación, es decir, es algo medible que me va a permitir saber si logro, en este caso, la finalidad, porque estamos hablando de la finalidad. En este caso me va a permitir estos indicadores medir si estamos logrando el propósito. Acá nos va a permitir estos indicadores medir para saber si estamos logrando los componentes. Y en las actividades va el resumen del presupuesto del proyecto. Los medios de verificación están relacionados con los indicadores. Es decir, si yo defino qué indicadores voy a usar para saber si voy a lograr la finalidad del proyecto, pues en medios de verificación tengo que definir cuáles van a ser las fuentes de datos para verificar los indicadores de la finalidad. Fuentes. ¿Dónde es que voy a ir a verificar estos indicadores? ¿Sí? Lo mismo acá. Las fuentes de datos para verificar el cumplimiento de los indicadores del propósito. Acá de los componentes. Y acá fuente de datos sobre la ejecución del presupuesto. Por último, los supuestos. Acá me dice que son los factores externos para la sostenibilidad del proyecto. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí afuera para que el proyecto sea sostenible? Supuestos de lo que tendría que pasar para que el proyecto sea sostenible. En esta fila del propósito, factores externos necesarios para el largo plazo, que se supone sea a favor del proyecto. En esta fila de componentes, los factores externos para producir el propósito. Si se dan cuenta, está abajo de la fila de propósitos. Es decir, los componentes son partecitas que al final unidos van a producir el propósito. Por eso es que acá hablamos de los factores externos para producir el propósito. Y en actividades, los factores externos para poder producir los componentes. Las actividades permiten producir los componentes. Y así logramos conocer la matriz del marco lógico y todo esto es pues la metodología del marco lógico. ¿Cómo es que se redacta un objetivo? ¿Qué método se utiliza? Se utiliza el método SMART. El método SMART te permite redactar objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. A esto es importante aumentarle esta letra G por el aspecto geográfico, es decir, dónde es que se va a realizar el proyecto. Bueno, simplemente es para que ustedes tengan conocimiento, porque no vamos a desarrollar este método. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Y me voy a tomar el tiempo para explicar. Árbol del problema. Voy a suponer que todos tienen su grupo de 5 personas. Entonces les voy a explicar en qué consiste esta actividad. Ya, aquí está mi grupo. A mi grupo de 5 integrantes. Esto es una actividad colaborativa, es decir, en grupo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto hemos definido que tienen que buscar? Vamos a ver si pusieron atención. De interés social, productivo y de infraestructura, licenciado. Muy bien, proyectos sociales, de infraestructura o proyectos productivos. Esos tres, para no complicarnos. No importa cuáles de estos tres ustedes elijan o encuentren. Al momento de seleccionar, el proyecto tiene que estar en la etapa de ejecución. Es decir, se tiene que estar ejecutando, se tiene que estar haciendo el proyecto. Y sobre todo,
que esté arriba del 30% de avance. Una fuente que pueden consultar para encontrar proyectos públicos es SICOES. Dentro de SICOES, hay muchos. En SICOES hay licitaciones, hay trabajos, buscan personal, etcétera. Entonces, ustedes tienen que investigar, ver pestañas, etcétera. Y el SICOES es una fuente donde pueden encontrar proyectos. No les estoy diciendo que es la única fuente. Les estoy diciendo que es una fuente si ustedes quieren consultar. Pueden usar cualquier fuente. Lo importante es que el proyecto que ustedes elijan sea social, de infraestructura o productivo, que esté en la etapa de ejecución con un avance arriba del 30%. ¿Sí? Una vez que ustedes encuentren este proyecto, porque esta es una actividad de grupo colaborativa, entonces eligen el proyecto y lo que tienen que hacer es describir el proyecto, una descripción del proyecto. Cómo se llama el proyecto, dónde se va a hacer, dónde está siendo ejecutado, cuáles son sus características, su descripción, etcétera. Información que van a encontrar en su fuente. Hacen la descripción. A este proyecto es que ustedes van a aplicar el árbol del problema. Ustedes ya tienen el proyecto. Se supone que el proyecto que ustedes elijan, proyecto va a satisfacer alguna necesidad, solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. Entonces, ustedes van a agarrar el proyecto que eligieron y van a aplicar el árbol del problema. Es decir, van a hacer el árbol del problema sobre el proyecto que ustedes elijan. Este árbol del problema, si recuerdan, este es el ejemplo. Entonces, igual, agarran su proyecto y sobre ese proyecto tienen que definir qué problema central está yendo a solucionar dicho proyecto, cuáles son las causas de ese problema y los efectos. Y este árbol del problema van a subir a la plataforma mediante el formulario que yo voy a habilitar. ¿Se entendió la actividad? Preguntas, aprovechen porque con esto estaríamos terminando la sesión y yo estaría habilitando la actividad en plataforma. Disculpe, licenciado, ¿se puede hacer a mano el árbol de problemas? A mano, computadora, en el formato que ustedes quieran. Ya le hice, gracias. Licenciado, ¿hasta qué tiempo nos va a dar para que lo hagamos? Todos esos detalles van a estar en plataforma. Ahorita lo que necesito es saber si tienen dudas acerca de la tarea, es decir, del árbol del problema, del proyecto. Está bien. Ya, creo que entonces no hay dudas. Yo voy a terminar de poner las instrucciones y los detalles del árbol del problema y estén atentos en plataforma cuando esté habilitado. ¿Ya? Eso sería todo por la sesión de hoy. Estoy viendo que en esta asignatura tengo algo de 80 y solamente asisten 51. Por reglamento, y no solamente son los inviernos y veranos, por reglamento ustedes saben que tienen que asistir a clases. Y Microsoft Teams me permite tomar lista cada sesión. Es decir, en cada sesión sé a qué hora ingresan, a qué hora salen, cuánto tiempo estuvieron conectados, etc. Bueno, les agradezco su atención. Estén atentos en plataforma y nos veríamos el día jueves. Recuerden que las sesiones sincrónicas son martes y asincrónicas jueves y viernes. Hasta el jueves. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hasta el jueves. Buenas noches, licenciado.